Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del nuevo programa, que ya no lo es tanto, el programa Ella, porque ya es la tercera ocasión, ya es la tercera semana que tenemos a una protagonista, a una mujer de Málaga, interesante, relevante, conocida en distintos ámbitos, en este caso en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la docencia, en el ámbito del periodismo, en el ámbito de las nuevas tecnologías. Está hoy con nosotros la profesora Sonia Blanco. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por venir, porque además sé que desde hace 3 o 4 días que estamos en contacto para preparar el programa y, por cierto, lo digo, a la primera dijo que sí, sabiendo que es una persona por sus distintas responsabilidades bastante ocupada, que además arrastra un buen resfriado, ¿no? Sí, esto de los aires acondicionados es una locura y yo los pillo siempre en verano por eso, por culpa de los aires, pero bueno, bicho malo nunca muere y aquí estamos. Sonia Blanco es doctora en Comunicación Audiovisual y licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. Es, por tanto, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, donde imparte asignaturas en las que hace uso de los nuevos medios de comunicación sociales, blogs, podcasts, videoblogs, como herramienta reflexiva y de aprendizaje. Iremos un poquito más adelante en el currículum, que es, aunque es tratado amplio, amplísimo. Es además vicedecana primera del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. También ha impartido clases y conferencias como profesora invitada en sitios y en universidades tales como la Universidad de Konkul en Seúl, Corea del Sur, sí. En la Universidad Monte Ávila de Caracas, Venezuela, en la Universidad de Antioquia en Colombia, concretamente en Medellín, así como distintos cursos de formación de empresas periodísticas como la cadena Capila en Caracas, en Venezuela. Hacemos un punto y aparte en el currículum y pasamos a un trocito de su vida. Usted, que además me consta que no le gusta hablar mucho de los personajes, ¿no? Es paleña, y cuando digo paleña lo digo con mayúscula, porque usted así lo dice. Efectivamente, sí. Soy paleña, de la República Independiente del Palo, como decimos allí. Porque aunque nació en Úbeda, como el plan Sabina, sí. Ustedes de las que piensan que ya se saben que los paleños y los de Bilbao... Nacemos donde queremos. ¿Tiene un RH distinto el paleño o la paleña del Málaga DF? Hombre, el RH, no sé como los vascos, pero de luego sí que tiene un carácter y una impronta muy especial el paleño, ¿no? Me acuerdo cuando llegué aquí a Málaga, que a mí me llamaba mucho la atención que eso, que te encontrabas con un vecino del edificio y decía, no, es que voy a Málaga de compras. Y yo decía, ¿dónde me he venido yo a vivir, no? Si yo pensaba que vivía en Málaga, ¿no? Y luego te das cuenta de que sí tiene un carácter muy arraigado, ¿no? Y la playa, y el espeto, y el mar, ese apego que tiene al mar es distinto de otras zonas de Málaga, que Málaga en sí es una ciudad estupenda, ¿no? Pero Palo y Pedregalejo yo creo que sí tienen su propia personalidad y que, bueno, nos gusta también presumir de ella, ¿no? Tiene su impronta de antigua zona. Sí, de la zona de los marengos, de todo el tema de la pesca y eso se nota, eso está allí, ¿no? Tiene esas zonas tan diferenciadas de antes y después del arroyo Jabonero, donde la diferencia de carácter es muy clara. De Pedregalejo, pues eso se ha vuelto un sitio más juvenil, más de paseo, más de el café o las copas, y esa zona ya del espeto, de la sardina, del pescadito, a ese otro lado del Jabonero. Yo le confieso que desde hace años, yo que soy cordobés, aunque ya llevo afincado en Málaga desde hace 5 o 6 años, para mí el Palo era la zona, bueno, de los chiringuitos y demás, ¿no? Ahora, después de conocer a mucha gente, de hablar con mucha gente de Málaga, me da la impresión de que todo el mundo ha nacido en el Palo. Todos los malagueños han nacido en el Palo. Bueno, es que la verdad es que es un sitio muy agradable donde vivir. Verdaderamente es como una microciudad dentro de Málaga. Y yo que, por ejemplo, pues vivo en el Palo y trabajo en la Universidad en Teatinos, en la otra punta,
es rarísimo que vaya al centro, como no sea para una reunión profesional del trabajo porque haya quedado concretamente, o este fin de semana que iré al teatro, pero si no, yo no voy al centro para nada. No necesito en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, ir al centro. Tengo todo lo que necesito en el Palo, o bien en la salida de la autovía, que la tengo al lado también. Sonia Blanco es la pequeña de 7 hermanos. Sí. De madre gallega, y eso marca. Sí, Andalucía también, ¿no? Pero yo creo que en Galicia está todavía más marcado el matriarcado, ¿no? Y además mi madre, como enviudó muy joven, a los 40 y poco años, pues tuvo que hacer frente de los que quedábamos en casa, porque ya había alguno casado. Y bueno, pues de ser una madre y una esposa tradicional al cuidado de sus hijos, pues de repente asumió las riendas de la familia y nos sacó a todos adelante con un carácter y una fortaleza que bueno, que no nos sorprendió, pero sí que nos marcó de alguna manera, ¿no? De niña, ya vivió usted en distintas ciudades y pueblos por los traslados profesionales de su padre, granadino de Guadix. Sí. Bastetar, no, eso de Basa. Accitanos. Sí. Pero ya Málaga fue la ciudad donde quiso venir a quedarse y establecerse junto con su familia, y desde el primer día vive en ese curioso, como usted define, curioso microuniverso que es el Palo. Así es, y muy a gusto, la verdad. Cuando llega a Málaga, es curioso, entra en el mismo Instituto del Palo, donde por cierto coincidió con Meli Galarza, que hace 2 semanas estuvo en ese mismo sofá. Fuimos compañeras. De hecho, las dos consiguieron una misma beca para ir a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero usted no pudo ir. Qué pena. Sí, ¿no? al final no pude ir por distintas circunstancias familiares. También yo creo que tanto Meli como yo al principio hicimos las pruebas un poco por saber un poco si éramos capaces de conseguirla, ¿no? Pero luego a mí las cosas me complicaron un poco y no pude hacer ese año fuera. Envidié a Meli porque ella sí lo hizo, pero bueno, luego ha habido otras oportunidades también de estar en el extranjero y de tener esa experiencia que yo creo que también es muy importante para la gente joven, ¿no? El salir y ver otras cosas, ver otros mundos, otras culturas. Sí, porque al final yo creo que posteriormente ya usted se vengó de no haber podido, ¿no? En cuanto a viajes, ¿no? Ha viajado mucho y ahora... Me encanta. Viajar es uno de los grandes placeres de la vida y que hago cada vez que puedo. Me gustan las grandes ciudades, me gustan las urbes, de vez en cuando a lo mejor algo de campo, pero soy más de ciudad, de los museos, de ir a ver musicales, y sobre todo de patearse las calles, ¿no? De salir casi sin un mapa y perderse, ¿no? Perderse por la ciudad, perderse por esos bares propios y por esos sitios propios, esos cafés donde no está tanto el turista, ¿no? También es muy bonito ver los sitios lógicamente emblemáticos de cada ciudad, pero lo bonito es perderse en ella. ¿Qué país ha conocido? Sí. Bueno, pues yo creo que de alrededor prácticamente todos, y además cualquier excusa es buena. Me acuerdo, por ejemplo, que a Florencia, en Italia, fuimos con la excusa de ir a un concierto de Michael Bublé. Mira, que toca, venga, nos perdemos, ¿no? Y tenemos la suerte también en Málaga de que es una ciudad muy bien comunicada, de que tiene muy buenas compañías también, incluso muy baratas, y eso te permite, yo creo que Europa prácticamente toda. Y luego Marruecos es un país que me encanta, que he podido conocer distintas ciudades del norte y del sur. De Latinoamérica conozco República Dominicana, conozco Colombia, Venezuela he estado en diversas ocasiones. En Estados Unidos he estado en distintos casos en Nueva York y bueno, de Asia, en Seúl estuvimos en la universidad, ¿no? Y bueno, pues Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, y además sitios todos a los que estoy deseando volver. ¿Y qué país le ha atraído más? ¿Ha traído? Sí. Bueno, yo siempre, para mí Nueva York era la ciudad ideal porque es la ciudad donde siempre tienes algo que hacer, ¿no? Museos, teatro, musical, cine, parques, exhibiciones, cualquier tipo de cuestión. Pero la verdad es que llega un momento, tengo que decir, que te cansa lo de los vuelos de 7 horas, de transoceánico. Entonces, cuando conocí Londres me pareció fascinante y me encantó la vida que tenía, los distintos rincones que tenía, la gastronomía, los mercados como Camden o como Notting Hill, y por supuesto, para una aficionada como yo al musical, pues descubres que no te tienes que ir a Nueva York para ver ese musical perfectamente hecho, ¿no? Y la verdad es que Londres ahora mismo probablemente sea una de mis ciudades de referencia. También me gustan las ciudades de Marruecos porque me encantan los zocos, me encanta el carácter del marroquí tan hogareño, tan hospitalario, lo bien que te hace sentir, ¿no? Pero claro, sería otro tipo de viaje, ¿no? Un viaje más de relax y de pasar. Como viaje cultural, para mí ahora mismo Londres es la
la capital preferida, sin duda. Viajes, cine, musicales. Hay una especie de tipo de aficiones vitales, ¿no? Incluso de devociones, que podría ser la comunicación, el periodismo en primer orden, ¿no? Junto con la docencia, ¿no? El cine y los musicales, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso viene un poco de herencia de mi padre, que era un gran cinéfilo, y yo siempre lo pienso, ¿no? Lo que él habría disfrutado en el momento actual con tantísimo audiovisual. Yo recuerdo, fíjate, como una de las felicidades de mi padre cuando salió lo del vídeo, ¿no? Nosotros teníamos el Betamax. Sí, sí. Y para él aquello de ir al videoclub y poder escoger películas y verlas, él era un gran lector, de los que iba además a las librerías de segunda mano a intercambiar cosas y a buscar cosas, y tenemos una biblioteca preciosa en casa, y sobre todo un gran cinéfilo, y le gustaba el cine de autor, le gustaban los grandes directores, pero también le gustaba mucho el cine musical, ¿no? West Side Story, le encantaba Bob Fosse, Chicago, Cabaret, todas esas cosas. Efectivamente, entonces yo creo que eso yo lo he heredado y lo disfruto muchísimo. Entonces, si no hubiera pasado por ahí la radio a los 13 años en Antequera, en el Instituto Pedro de Espinosa, ¿no? En la radio Antequera, y ahí descubriera usted posiblemente la gran magia de la comunicación y la gran magia de la radio. A lo mejor hubiera sido usted directora de cine o hubiera sido Bob Fosse. Puede ser. La verdad es que nunca fui una niña de esos de tenerlo todo muy, muy claro, ¿no? Desde jovencita. Sí sabía que sería algo relativo a la comunicación. De hecho, mi padre también hacía, aparte de su trabajo, él hacía radio en Guadix, en Radio Nacional, ¿no? Y le encantaba hacer teatro dramatizado en la radio. Y entonces yo recuerdo perfectamente cuando me ofrecieron, yo creo que me lo ofrecieron pues porque yo no tenía un acento andaluz muy cerrado y además tenía una voz un poquito más grave, y por eso los compañeros dijeron: esta niña no sirve para la radio muy bien, ¿no? No porque no tuviera ningún conocimiento al respecto. Y al principio, pues eso, eran programas donde contábamos las cosas que sucedían y tal, y las cosas de la gente joven, pero yo recuerdo un día que estando en casa oí que había un jaleo, que había una manifestación, y me acerqué y era por la manifestación de un colegio pequeño porque la calefacción no le funcionaba y los chicos pasaban frío, ¿no? Y entonces nosotros llevamos eso al programa de radio, y imagínate, en un programa de estudiantes de 13, 14 años, que de repente llama al alcalde a dar explicaciones, ¿no? Aquello fue, imagínate, la bomba. Y nos alargaron el tiempo del programa, que nosotros teníamos media hora, y entonces en aquel momento te dices: oye, evidentemente no vas a cambiar el mundo, ¿no? Pero cambias un trocito pequeño y puedes mejorar la vida de alguien cuando informas adecuadamente de ello. Y eso sí fue, en cierto modo, una revelación para mí. Y sobre todo que me sentí muy cómoda. Y cuando tú te sientes cómoda haciendo algo, sabes que ese es tu camino, ¿no? Porque, hombre, yo te podría decir que a mí me habría encantado ser una actriz de musical, pero canto de pena, con lo cual, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero cuando tú te sientes bien haciendo algo, ahí es donde uno debe poner el interés. En este programa, como mezclamos, vamos adelante, vamos atrás, vamos ahora a pasar un poco a continuar con ese currículum que habíamos dejado antes. Sonia Blanco, además de su blog, es editora y productora del podcast del aspirante a podcaster, en el que trata temas sobre comunicación y espectacularización, así como coproductora de Podcastfera, un espacio para el debate y la reflexión sobre diversos temas. Sí, la verdad, un poquito ambos abandonados, tengo que decir, desgraciadamente. La aspirante a podcaster, además, era mi método de seguir un poco en contacto con la radio, y me gusta mucho. Y sobre todo me gusta cuando tengo la ocasión de entrevistar a alguien, o sea, cuando voy a un congreso y puedo hablar con alguien, o hicimos un programa también con un periodista venezolano muy interesante sobre la situación que estaba aconteciendo ya hace algunos años, pero me cuesta un poco el ponerme yo a hablar de algo, ¿no? Entonces, si voy a algún evento, sí que me gusta coger a alguien, vamos a hablar un ratito, o a algún compañero de la universidad, y reflexionamos sobre algún tema, ¿no? El tema de la espectacularización en los medios es algo que siempre me ha interesado mucho desde que estudiaba, pero que además vemos que en el momento actual y con esa lucha que hay por las audiencias cada vez es peor, ¿no? Cada vez las noticias se dan de una manera más espectacular, ¿no? En los informativos de televisión lo vemos, ¿no? No se pierdan las siguientes imágenes, es terrible lo que van a ver. Por favor, vamos a informar, vamos a contar lo que ha pasado, y no necesitamos teñir de ese halo de espectáculo todo, ¿no? Y entonces es un tema sobre el que me gusta mucho hablar, del que tenemos ocasión, desgraciadamente, de hablar demasiado a menudo. Habitualmente imparte conferencias y cursos sobre estos temas.
Entre algunas de sus intervenciones están su participación en el seminario Scripps Howard de Ética Periodística, organizado por el Centro Internacional para Periodistas, ICFJ, por sus siglas en inglés, en Washington, en el panel bajo el título La ética del periodismo en los tiempos digitales. Blogging, podcasting e informando sobre fuentes abiertas, así como F-Index o la jornada sobre bitácora y medios de comunicación, B más M, más detalle en resumen de actividades. Ha trabajado en medios tradicionales, escritos, radio y televisión como crítica cinematográfica y también colabora con medios digitales de cine como Buscacine. Además, como periodista ha colaborado en la temporada 2008-2009 con el programa Mira la Vida de Canal Sur Televisión, en el que participó semanalmente en la sección Mesa de Actualidad, así como el Séptimo Vicio de Radio 3, en el que elaboraba una sección semanal sobre la actualidad del mundo audiovisual en la red. Sonia, muchísimas cosas, mucho tiempo, ¿no? Afortunadamente hemos bajado un poco el ritmo, porque la verdad es que ha habido unos años que ha sido absolutamente de locura. Cierto es que... Yo la seguí. Hace unos años no éramos tantos los que estamos en el entorno de las nuevas tecnologías, ¿no? Los que teníamos un blog, lo que llevamos tiempo. Yo ya hace más de 10 años que tengo el blog, ¿no? Entonces, pues claro, cada vez que se recurría a un tema de esos, pues estábamos ahí, ¿no? Éramos un número contado, digamos, de profesores universitarios en la red. Y entonces sí que es verdad que en un año, todos los meses tenías alguna charla, algún taller, alguna conferencia en el extranjero, en nacional, no parábamos, ¿no? La crisis también ha hecho que el número de eventos baje, porque los patrocinios han bajado mucho en ese sentido, y el ritmo se ha ralentizado un poquito, ¿no? Y también porque los medios ya se van asentando. Estamos hablando de un momento, por ejemplo, cuando el seminario Scripps Howard en Washington, en que los medios se estaban adentrando de alguna manera. Era imposible pensar que un periodista del New York Times tuviera una cuenta... Bueno, yo es que creo que entonces, en aquel momento, no existía ni Twitter en el momento de aquel seminario. Pero tampoco era habitual que el periodista estuviera acostumbrado a que le interpelara a un lector y que le dijera, no, usted se ha equivocado en este dato, estas cuestiones. Entonces había que enseñar también al periodista a que ahora la relación con su audiencia era de una manera distinta, ¿no? Y también sus fuentes iban a ser de una manera distinta. Y todo eso estaba en ese momento naciendo, ¿no? Ahora ya los periodistas, afortunadamente, están mucho más formados y están mucho más integrados con sus audiencias. Y yo creo que eso enriquece mucho la información. Yo doy fe de que... No hace muchos años he tenido la suerte de participar con usted en algunos seminarios, algunos congresos, y aparte de poder asistir, ha impartido la charla, pero siempre ha ido con el tiempo tasado, ¿no? Sí. Voy para Málaga, vuelvo. Terrible, era una sensación. Tengo yo ese recuerdo, ¿no? Sí, la verdad es que era pero de estar en todos lados, además. Sí, porque, bueno, pues una tiene la suerte que le pueden llamar para hablar de algo y una siempre está encantada, pero lo bueno de eso es que se va a encontrar con otra gente que sabe de muchas cosas, ¿no? Y a la que a uno le apetece escuchar, ¿no? Entonces, eran momentos de muchísima ebullición en lo digital, en que había muchas cosas que no sabíamos cómo iban a salir, en el que se estaban experimentando con muchas cosas. Los blogs se tenían entonces casi como un género periodístico, luego ya nos hemos dado cuenta de que eso tiene muchos matices, ¿no? Y los medios también nos reclamaban, bueno, ¿por dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues es que hay que ir probando, experimentando, porque si algo hemos aprendido de las redes es que la audiencia decide cómo va a utilizar las herramientas, ¿no? Entonces, piensa, por ejemplo, en un fenómeno como Twitter, que hoy en día se considera un medio de comunicación, pero Twitter nació como una herramienta de ocio, nació como una herramienta de decirle a los amigos lo que estabas haciendo de una manera breve, parecida al SMS, pero pública. Y, sin embargo, se ha convertido en la herramienta en la que los políticos ya dan, como digo, mini notas de prensa, dan sus titulares, donde vemos las reuniones de más alto nivel de la Unión Europea, se están prácticamente retransmitiendo en vivo por la Unión Europea, y sobre todo en esos momentos de breaking news, de un terremoto o de un atentado, muchas ocasiones son las que la primera información la tenemos a través de Twitter. Entonces, ¿no? Sonia, ¿ve usted periodismo en Twitter? Vamos a ver, periodismo entendido como el qué, de alguna manera, ¿no? Sabemos que el periodismo está formado por esas 6 preguntas que respondemos tradicionalmente, y Twitter nos sirve en un momento dado, evidentemente, para decir el qué, ¿no? Pues, yo qué sé, el ministro ha anunciado que va a subir el IVA, supongamos. La posibilidad que me da Twitter en esos 140 caracteres es que yo puedo añadir un enlace o un hiperlink en el que voy a informar más detenidamente de eso. El periodismo no puede ser solo el qué. El que será el modo de entrada a esa información. Esto es lo que ha pasado. Ahora vamos a ampliar y vamos a decir el contexto y los antecedentes y las consecuencias. Pero Twitter sí nos permite seguir una actualidad al momento
que me da paso además, tiene sentido cuando yo doy paso a ampliar esa información, si no me quedo en una cuestión muy superficial. Y los medios, sobre todo, yo creo que el papel actual del periodismo, sobre todo, es el de contextualizar. El que ya lo sabemos, porque me lo puede contar un periodista, me lo puede contar el vecino que pasaba por allí y ha visto que ha habido un accidente de tráfico. Pues mire, sí, ha habido un accidente de tráfico y hay 2 coches implicados y hay 3 heridos. Eso prácticamente me lo puede decir cualquiera. Lo que tenemos que ver pues, es el periodista ya, el que tiene que ir, el hacer su trabajo. ¿Iban los coches bien? ¿No iban bien? ¿Había algún problema en el asfalto? ¿Estaba bien señalizado? ¿Fallaron los semáforos? Y todo ese contexto, todo alrededor, es el que tiene que hacer el profesional del periodismo, ¿no? Se habla en muchas ocasiones de esa crisis del periodismo, cuando yo creo que es más necesario que nunca la labor del periodista. Mire, Sonia, la pregunta se la va a hacer una persona que me considero periodista, y lo soy, y que soy especialmente periodista digital, y que además trabajo muchas horas en redes sociales y en el ordenador, y en Internet. Lo digo para ver la dimensión de la pregunta, si sé formularla, porque es compleja. Vivimos en un mundo de Twitter, en un mundo de Facebook, WhatsApp, Internet, el ordenador, el podcast, la radio por Internet, comunicándonos permanentemente. Una dimensión inmensa perdemos tenemos la posibilidad, o podemos tener el miedo de abstraernos de lo que es la vida, de vivir otro segundo espacio vital, o algo alejado de la realidad, ¿no? O sea, son frecuentes esos chistes, ¿no? Una familia reunida, ¿no? Y se ve el padre chateando, sí. ¿No? Bueno, ahí habría... ¿Sabe lo que le digo, no? Sí. Habría dos temas. Por un lado, el universo de información que yo me creo. Porque claro, el exceso que hay ahora mismo de información en Internet es tremendo. Entonces, sabemos casos que han saltado a la red como memes de cosas que te enteras porque saltan a los medios de comunicación. Entonces, está claro que yo no puedo atender a todo, nadie puede atender a todo. Entonces, yo me creo mi círculo de confianza con determinados periodistas o medios o colegas que son los que creo que me mantienen de todo lo que a mí me interesa a mi alrededor. Y evidentemente hay otra serie de cosas que me estoy perdiendo, que pueden ser más o menos relevantes para un ciudadano. Pero hay gente que vive en un universo muy pequeño dentro de Internet. Yo me acuerdo además estar dando una conferencia y decirme una periodista, y además bastante joven, que ella se había tenido que salir de Twitter porque aquello era un antro de perversión. Y yo decirle, ¿pero a quién sigues tú, criatura? Porque claro, yo no es eso lo que yo leo cada día, ¿no? Y bueno, pues vemos que hay muchos programas de televisión de entretenimiento que tienen su microcosmos y sus comentarios, y muchas de esas cosas, pues el resto de los mortales no nos enteramos y podemos sobrevivir perfectamente sin saber lo que pasa en esos micromundos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es muy importante educar ahora ya también a la audiencia para saber que tiene que crear ese círculo de confianza que le permita saber todo lo que es relevante para él. No lo que le va a entretener, que eso está muy bien, y yo quiero saber los estrenos del cine, y a lo mejor quiero saber el último cotilleo de sociedad, también me divierte, pero yo también tengo que saber lo que va a afectar a mi sueldo, o a mis hipotecas, o a mi legislación, para que yo qué sé, si me gusta cazar, que no es el caso, pues pudiera yo salir a cazar este fin de semana, ¿no? Tengo que saber todo eso y entonces tengo que saber informarme. Otro lado es lo que me planteas de ese aislamiento al que puede llevar a determinadas personas. Yo creo que estamos en un momento, por ejemplo, esta mañana lo hablaba con una alumna, en que yo creo que hay una generación de jóvenes que ya han nacido en Internet, que ahora están tratando de ocultarse porque han estado sobreexpuestos, porque lo han contado todo y ahora tienen una prudencia incluso excesiva y son muy celosos de su intimidad. Yo me estoy encontrando con eso. No, yo es que no quiero que se me encuentre. Digo, pero vamos a ver, pero so pena que seas un traficante de drogas, no entiendo. O sea, te vas a dedicar al mundo de la comunicación, lo que tienes que hacer es dejarte ver y enseñar lo que haces, ¿no? Y esa es una batalla que yo mantengo con los alumnos. Pero en el ámbito de la población normal, lo que sí tenemos que ver es que si yo salgo con los amigos a cenar,
Pues si yo no tengo una urgencia, un familiar enfermo o algo así, yo no tengo por qué estar pendiente del móvil. Porque antes no teníamos móvil, podíamos salir, podíamos estar 5, 6, 7 horas fuera y no pasaba nada. Y tenemos que recuperar un poco eso. Tenemos que saber que somos nosotros los dueños de nuestro tiempo y los que manejamos los tiempos. Y no que el teléfono o la tablet o el reloj o el ordenador nos esclavice. Eso es lo que para mí no tiene ningún sentido. Y dices, es que me pierdo, ¿qué te vas a perder? ¿Que tu amigo se está tomando una caña en el centro? Pues tampoco pasa absolutamente nada. Ya te enterarás al día siguiente. Lo importante es que te enteres de lo relevante. Pero Sonia, una realidad innegable que hoy vas por la calle. Yo he hecho algunas vez las cuentas, de 10 personas 7, ¿no? En una acera en el centro de Málaga y ver. Me acuerdo perfectamente de un día que estaba con alguien, ¿no? La gente va con su móvil por la acera, va por los semáforos. Si estás comiendo con alguien, y muchas veces caemos hasta el mismo que lo criticamos, ¿no? Estás viendo que te han llamado, que te ha escrito. Sí, es verdad que antes te llamaban mucho por teléfono, los que tenemos trabajo en los que se llama por teléfono, y ahora pues de WhatsApp, ¿no? Pero también la búsqueda de información. ¿Usted cree esa situación que es real, que es así? Y que a mí me preocupa, ¿se va a seguir manteniendo en el tiempo o se va a incrementar? Yo creo que aprenderemos con el tiempo. Yo creo que los jóvenes, lógicamente, se ven muy atraídos por todo esto, por las charlas con sus amigos. Yo lo voy a plantear desde el punto positivo. ¿Cuánto tiempo aprovechamos ahora de esperar en el médico o esperando el autobús o esperando una cola para leer la información? Cosa que antes no, antes estábamos mirando y desesperándonos, y ay, que no llega el autobús, me estoy desesperando, o llevo aquí 3/4 de hora esperando, y ahora nadie se queja porque la gente está tranquila leyendo, una gente estará leyendo medios de comunicación y otra gente estará leyendo novela, pero la gente está entretenida y yo creo que la gente está recibiendo más información que nunca. Luego eso tiene su lado positivo. Lo que no está bien es eso, que yo me vaya a cenar con amigos y que en vez de estar charlando con mis amigos, pues esté pendiente del móvil con otros amigos. Eso es que es absurdo. Pero eso al final depende como todo de la educación. Y las nuevas tecnologías lo que nos enfrenta también son a nuevas normas de educación. Entonces, ahora, por ejemplo, nos encontramos con... a mí me llama mucho la atención que, bueno, pues está la moda de los teléfonos conectados a los teléfonos, los relojes, perdón, sí, conectados a los teléfonos móviles, y claro, nos encontramos ahora con que estamos en una generación que pues vemos una notificación y giramos la muñeca. Y yo misma soy consciente de que en ocasiones me tengo que reprimir, porque yo entiendo que si yo estoy hablando con alguien y ve que estoy mirando continuamente la muñeca de mi reloj, lo que piensa es que estoy mirando el reloj y que me estoy aburriendo como una ostra, cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver, pues eso, tú recibes un mensaje, ves que no es importante y lo dejas, y no tengo la necesidad de, si oigo una vibración, ir al teléfono, sacar, que incluso puede ser más hostil. Pero ahora la gente pues se tiene que acostumbrar a que ese ya no es un gesto que no te estoy haciendo caso, simplemente he hecho un ojillo, a ver si es algo importante o lo puedo dejar pasar, porque puede ser que yo esté pendiente de alguna notificación. Pero yo estoy cada vez más convencida de que la gente irá encontrando ese equilibrio, y yo desde luego hay muchas noches que salgo y que el teléfono está en el bolso, y salvo que yo vea que me llaman insistentemente, desde luego no lo saco a cada vibración que me da, porque entonces no pararía, ¿no? Entre Facebook, Twitter, los mensajes de WhatsApp y las notificaciones de los titulares que te llegan de los medios de comunicación, estaría cada 5 minutos, ¿no? Muy bien, Sonia. Nos está encantando la conversación, hasta el punto que ya llevamos media hora. ¡Qué barbaridad! Ya llevamos media hora. Y vamos a pasar... ¿Le está gustando? Sí, sí, yo estoy encantada. Hemos pasado del universo del Pablo al universo de Internet. Al universo global, del microcosmos al macrocosmos, ¿no? Dentro de ese microcosmos y macrocosmos, que es la televisión, según se vea, hay algo también que es obligado, que es un minutito de publicidad. Y volvemos con la profesora Sonia Blanco.